Primera Corintios capítulo 15, Primera Corintios capítulo 15, versículo 58, ese es nuestro texto en esta mañana. Para aquellos que están pendientes del reloj, noten que en su reloj dice que son las 11 de la mañana, 11:01. No es que yo me voy a extender, sino que estoy empezando la prédica un poquito más tarde. Así que tengan paciencia conmigo, misericordia de mí. No me estén haciendo señas, por favor. Nadie hace eso, pero por si acaso, el hermano Aris ya está empezando aquí. Primera Corintios capítulo 15, versículo 58. En este año, como ustedes ya todos deben saber, nuestro tema ha sido el servicio. Los hermanos diáconos sí me están haciendo señas. Si alguien necesita una Biblia, por favor levante su mano y los diáconos le estarán llevando una Biblia para que puedan leer el texto. Tan pronto termine la prédica, el culto, ustedes pueden dejarlo ahí en su asiento. Les decía que este año hemos estado predicando, haciendo énfasis en el servicio y de manera particular el enfoque que yo he estado tomando ha sido a través de un recuento teológico de lo que la Biblia nos presenta acerca del servicio. Empezamos viendo cómo desde la creación el Señor nos crea a nosotros con un propósito de servirle a Él. Sin embargo, vemos cómo en la caída, por causa del pecado, ese propósito, esa intención se distorsiona. Pero gracias al Señor, que por medio de la redención en Cristo Jesús, nosotros podemos ser transformados, podemos ser renovados para servirle a Él y que nuestras vidas puedan ser un tributo para la honra y la gloria de Dios. En el día de hoy, yo quiero iniciar ya la última sección o el último tramo en este énfasis y es considerando el servicio ya desde el punto de vista de la gloria, de la glorificación, de la restauración de todas las cosas. Y quizás algunos de ustedes ya al ver el pasaje de Primera Corintios capítulo 15, se darán cuenta de que este es uno de esos capítulos donde el apóstol Pablo hace una gran apología, una gran defensa, por así decirlo, con el tema de la resurrección. Es uno de los pasajes donde de manera más detallada el apóstol Pablo habla acerca de la resurrección. Y aparentemente en esta ciudad y definitivamente en otras partes del imperio greco, del mundo greco-romano, la noción de resurrección era algo considerado como una locura. La idea de la gente en ese momento es que la vida es esto, el ahora, lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo ver, lo que yo puedo agarrar con mis manos, eso es la vida y fuera de ahí no hay más nada. Sin embargo, en este texto el apóstol Pablo defiende la centralidad de la resurrección, la veracidad de la resurrección por medio de evidencias y menciona una serie de testigos oculares y da argumentos lógicos bien razonados, pero sobre todo apunta a la fe en el Señor Jesucristo, aquel Señor, aquel Dios que ha probado ser fiel y verdadero. Y lo que es interesante es que luego de todo este discurso bien detallado, bien elaborado acerca de la resurrección y por qué nuestra esperanza está anclada en esa gloriosa venida del Señor Jesucristo, manifestación del Señor Jesucristo, pero sobre todo el hecho de que estaremos allí resucitados en cuerpos renovados, y cómo el creyente debe estar mirando, esperando ese momento, y luego de explayarse acerca de esta esperanza futura, por causa de la resurrección, el apóstol Pablo exhorta a los cristianos, a los corintios en este caso, pero a los creyentes, a todos nosotros, a perseverar y abundar en el servicio al Señor. Yo quiero que podamos ver, podamos leer esta exhortación final del capítulo 15 que encontramos aquí en el versículo 58.
Dice allí la palabra del Señor: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En esta mañana yo quiero que nosotros podamos apreciar cómo esta gloria futura, que es segura por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos motiva a nosotros, debe motivarnos a ti y a mí a servir diligentemente a nuestro Señor en el día de hoy. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti agradecidos de que tú nos has dejado tu palabra, de forma tal que lo que escucharemos en esta mañana no son ideas o filosofías humanas, sino que es tu palabra inspirada que tú nos has dejado para que a través de ella conozcamos tu voluntad y sepamos por qué camino debemos andar, sepamos cuál debe ser la dirección de nuestra vida, qué debe motivarnos a nosotros a hacer todo lo que hacemos. Y en esta mañana, Señor, rogamos que tu Santo Espíritu obre en nosotros para que podamos apreciar el impacto de la resurrección, de esta gloria futura que nos espera a nosotros, a todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, y cómo esto debe motivarnos a servirte a ti en el día de hoy de manera diligente, perseverando, abundando, creciendo en la obra del Señor. Háblanos, oh Dios, y que cada uno de nosotros podamos responder en obediencia, procurando honrarte y glorificarte en todo lo que hacemos. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. El apóstol Pablo da esta exhortación. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Y note lo que dice: creciendo en qué? En la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pregunto en esta mañana, ¿qué tenía en mente el apóstol Pablo al momento de hacer esta exhortación de crecer en el trabajo, en la obra del Señor, en el servicio al Señor, llevándonos a nosotros a considerar que ese trabajo no es en vano? Bueno, si nos circunscribimos a la primera carta a los Corintios, nosotros encontramos de manera detallada muchos aspectos en los que el apóstol Pablo habla acerca de la obra del creyente por el Señor, del servicio. Y obviamente entre ellas está lo que es predicar el evangelio. En los capítulos del 12 al 14 nosotros encontramos esa exhortación a usar los dones que Dios nos da para la edificación de la iglesia. Hay un llamado a amar y a perseverar en la unidad, a construir la unidad dentro de la iglesia. Hay un llamado a adorar a Dios en orden. Hay un llamado a ser generosos, a perseverar con la fe. De hecho, en el capítulo 10, versículo 31, el apóstol escribe allí que todo lo que nosotros hacemos, incluso ya sea comer o beber, todo lo que nosotros hacemos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. La edificación de la iglesia, el avance del reino de Cristo, no es una tarea de un solo hombre. En otras palabras, el apóstol Pablo ciertamente fue utilizado por el Señor grandemente para avanzar el evangelio. Sin embargo, en esta misma carta nosotros vemos cómo una y otra vez el Señor nos recuerda de que la iglesia no es el show de un solo hombre. No, hay un número de personas, número de miembros que forman parte del cuerpo de Cristo, y la función, el servicio de cada uno es esencial. Por eso, mis hermanos, nosotros hemos estado haciendo este énfasis a lo largo de este año en la necesidad que nosotros tenemos, el llamado que tenemos de servir al Señor
en la medida que nos estamos sirviendo unos a otros, porque es el diseño de Dios. Dios nos ha creado para que nosotros le sirvamos a Él, nos sirvamos los unos a los otros. Y si vamos a avanzar el reino de Dios, si vamos a edificar la iglesia de Cristo, eso requiere que cada uno de nosotros nos pongamos manos a la obra. Y en este texto de manera particular, el apóstol Pablo utiliza la resurrección, levanta nuestros ojos para que nosotros miremos esa gloria que nos espera como la motivación para hoy día nosotros crecer en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que en esta mañana el sermón está compuesto por 2 puntos principales. Lo primero que vamos a ver es, no vamos a ver el capítulo completo, pero yo sí quiero hacer un resumen de las motivaciones que nosotros encontramos en los primeros versículos de este capítulo 15, porque note que el versículo 58, ¿cómo empieza? Dice, así que, en otras versiones podría decir, por tanto. Y es la idea de que esa exhortación está basada en lo que el apóstol Pablo dijo previamente. ¿Cuáles son las motivaciones? Y ese es el primer punto. ¿Cuáles son las motivaciones que el Señor nos presenta que nos van a llevar nosotros a servir diligentemente a nuestro Señor? Bueno, en primer lugar, a nosotros considerar este capítulo 15, yo quisiera enfocarme en cómo el hecho de que la resurrección es un hecho histórico comprobado que apunta, levanta nuestros ojos a una esperanza y gloria futura. Si ustedes miran conmigo ahí versículos del 5 al 8, podrán encontrar cómo el apóstol Pablo, luego de dar un resumen de los elementos básicos de lo que es el evangelio, terminando con la resurrección. Sí, Cristo vino, se hizo hombre, estuvo aquí en la tierra, vivió una vida justa, murió en la cruz, pero no se quedó allí, sino que resucitó. Y luego él continúa abordando o dando más detalles acerca de esto, diciendo en el versículo 5 que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y al hacer ese paréntesis, por así decirlo, lo que el apóstol Pablo está infiriendo es que, mira, todavía hay personas que están vivas, que vieron a Cristo resucitado. Ustedes pueden ir a preguntarle. No soy yo que me lo estoy inventando. No es una leyenda urbana que yo escuché por ahí. No es un mito, no. Hay personas que están vivas todavía, que vieron a Cristo resucitado, viven aún, otros duermen, pero hay algunos que viven. Ustedes pueden ir a ver. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. En otras palabras, las Escrituras dejan bien claro de que esto de la resurrección de Cristo, que es fundamental, que es esencial para la esperanza, para la fe del creyente, no es un mito, no es una fábula, no fue un invento, no fue un cuento, no. Hay decenas, hay cientos de personas que conocían a Jesucristo, que vieron que Él se murió, pero lo vieron a Él también resucitado. Por lo tanto, nuestra fe descansa en hechos reales, no en emociones. Es un hecho histórico. Y este hecho histórico de la resurrección de Jesucristo fue lo que transformó a los discípulos de hombres que eran temerosos a testigos del evangelio valientes. La certeza de que Cristo realmente resucitó fue lo que provocó que ellos estuvieran, los discípulos, que en un momento abandonaron a Cristo, luego ellos estuvieron dispuestos a sufrir, a servir e incluso hasta morir. ¿Por qué?
porque ellos habían visto a Jesucristo, que había muerto, lo habían crucificado, lo habían enterrado, sepultado, pero al tercer día Él resucitó. Y esto le confirmó a ellos que vieron con sus propios ojos que la muerte no tiene la última palabra. Y por lo tanto, a nosotros leer las historias de los apóstoles, de los discípulos del Señor Jesucristo, en el libro de Hechos, donde se nos dice que estos discípulos de Cristo voltearon el mundo cabeza abajo, trastornaron el mundo, predicando el evangelio de Cristo. Y no era por lo que ellos iban a ganar, dinero, fama o comodidad, por el contrario. Lo que ellos ganaron fue persecución, rechazo, prisión y muerte. Y a pesar de esto, ellos nunca se retractaron. ¿Por qué? Porque estos individuos fueron transformados y pasaron de ser personas que le huían al sufrimiento, al peligro, y ahora se arrojaron en el servicio al Señor, en llevar la palabra de Dios, porque ellos habían visto al Cristo resucitado. Y ellos estaban dispuestos a entregarse, ellos estaban dispuestos a sufrir, ellos estaban dispuestos a servir por la esperanza que eso representaba. La resurrección cambió su disposición ante el sufrimiento. Recuerden, lo mencioné ya hace un momento, antes de la cruz, los discípulos corrieron, se escondieron, incluso hasta negaron a Jesús. Pero después de la resurrección, encontramos a un apóstol Pedro que valientemente estaba predicando en Jerusalén. Un Tomás que dudó de Cristo en un momento, diciendo, Señor mío y Dios mío. El mismo apóstol Pablo, que antes era perseguidor de la iglesia, ahora se convierte en siervo del Señor y está siendo sometido a persecuciones y sufrimiento por causa del evangelio. Lo que provoca esta transformación es ese convencimiento de que la resurrección de Cristo no fue un cuento que se inventaron 2 o 3 por ahí. No, fue algo real. Y por lo tanto sus vidas fueron transformadas. Mis hermanos y amigos, porque Cristo resucitó, tú y yo hoy día tenemos el privilegio de servirle con esa misma esperanza que los discípulos, los apóstoles también tenían. Y a pesar de nuestras aflicciones y sufrimientos temporales, un día tú y yo tenemos la esperanza de que resucitaremos con Él. Y estos cuerpos débiles, cansados, sujetos a enfermedad, que se agotan un día, nuestros cuerpos mortales serán también glorificados. Y por lo tanto, ya que la resurrección de Cristo es un hecho histórico, real, eso debe motivarnos a nosotros a involucrarnos en el servicio de nuestro Señor. En segundo lugar, otra motivación que encontramos partiendo de esta enseñanza acerca de la resurrección en este capítulo y lo que el apóstol Pablo viene desarrollando, es que la gracia que salvó al apóstol Pablo también lo impulsaba a él a servir. ¿Qué derecho tenía el apóstol Pablo de tener esperanza, de disfrutar la vida eterna? Él no tenía ningún derecho. Él mismo, en distintas oportunidades, habla de cómo él era un perseguidor de la iglesia. De hecho, en este texto, él se refiere a sí mismo como un abortivo. Es como lo último, lo menos. Y sin embargo, el Señor tuvo misericordia de él. La gracia de Dios lo alcanzó. Versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, y oiga esto, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Miren la relación que hace el apóstol Pablo aquí.
esa misma gracia que lo rescata a él y le da esperanza de gloria eterna, de tener un cuerpo resucitado y glorificado cuando él no se lo merecía, esa misma gracia lo lleva a él a trabajar. Y note cómo él dice que he trabajado más que todos ellos. Es esa intención, es esa entrega de que va a trabajar diligentemente por el Señor. Y él es muy claro cuando hace esa última observación. No yo, sino que la gracia de Dios conmigo. Esa misma gracia que lo rescata de la esclavitud y condenación del pecado, esa misma gracia que en el futuro le tiene reservado esa gloriosa esperanza, es la misma gracia que en el presente lo impulsa a trabajar. Y Pablo dice que él trabajó, él se esforzó, pero no por él, no en sus fuerzas, sino la gracia de Dios con él. Mi hermano, mi hermana, usted puede notar en su propia vida también ese impulso, ese deseo de servir al Señor, no porque es un deber, no porque es mi obligación como cristiano y en la iglesia el pastor Yadín y el pastor Pedro están chequeando a ver si quiénes están sirviendo. No, no debería ser por eso. Es un entendimiento, es una comprensión de que, mira, la gracia de Dios me rescató de la condenación del pecado. Tiene algo maravilloso reservado para mí. Esa misma gracia debería empujarme y motivarme a mí a servir. De forma tal que la gracia de Dios no solamente nos rescata de la condenación del pecado, sino que en el presente nos energiza, nos da el poder para el servicio. Tú y yo contamos también con esa gracia. Y en la medida que nosotros consideramos esa gloriosa esperanza de resurrección que es posible por la gracia de Dios, repito, esa misma gracia debe impulsarte a ti hoy día a servir al Señor. Una tercera motivación que encontramos aquí la encontramos allí en el versículo 20 al 22. Nuestra esperanza está anclada en la victoria final. Nuestra esperanza está anclada en la victoria final. Mire lo que dice estos versículos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por eso es que para el apóstol Pablo la resurrección del Señor Jesucristo es esencial, es fundamental para que el mensaje del evangelio sea efectivo, sea atractivo. Toda predicación del evangelio de alguna manera u otra debe referirse a la resurrección. ¿Por qué? Porque lo que nos da esperanza a nosotros, reconociendo nuestro estado de pecadores y que lo que nos corresponde es la muerte, es el desgaste, es la corrupción. Lo que nos da esperanza a nosotros es que hubo uno que experimentó la muerte, pero tuvo victoria sobre la muerte. Y por lo tanto, entonces, nuestra esperanza está anclada en esa victoria final. Note la palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo para referirse al Señor Jesucristo y la resurrección. Dice, primicias de los que durmieron es hecho. Y la idea con esto de primicias es que Él es el primero de muchos que van a seguir detrás de Él, que están en Cristo, que van a experimentar la resurrección, que van a experimentar una vida libre de corrupción, libre de maldad, libre de cansancio, libre de enfermedad. Nuestra esperanza está anclada en esa resurrección de Cristo que apunta a esa victoria final sobre el pecado y sobre la muerte. En otras palabras, Cristo garantiza, la resurrección de Cristo
garantiza que si yo estoy en Cristo, si yo he creído en Cristo, yo también voy a resucitar de los muertos. ¿Qué tan importante es tener esa garantía? Piensen cuando usted compra algún producto que le dice tiene un año de garantía. ¿Qué sensación le da eso? Bueno, de que por un año yo tengo la seguridad de que este producto que yo estoy comprando me va a funcionar, va a cumplir el propósito por el cual yo lo estoy comprando. Yo recuerdo cuando estaba trabajando en el comedor de la universidad y normalmente en los veranos nos quedábamos a trabajar prácticamente todo el día y en esos momentos venían algunos vendedores a presentar algunos productos de limpieza, algunas maquinarias para la limpieza o para cocinar. Y recuerdo una tarde que un vendedor de aspiradoras, llegó allá con un producto fascinante. Allá nosotros teníamos como 15 o 20 aspiradoras chiquitas y imagínense, para limpiar un comedor que tiene el tamaño de un estadio de fútbol americano. Piensa en esa dimensión con una aspiradora de mano pequeña, obviamente eran varias, había un equipo que usaba esto, y limpiar todo este estadio de fútbol, todo ese comedor con esa aspiradora de mano. Así que cuando nosotros vimos que llegó este equipo que íbamos a poder utilizar, que supuestamente iba a ser nuestra salvación, iba a ayudarnos a cortar el tiempo, nosotros dijimos, óyeme, qué bueno que por fin nuestros jefes están comprando esta máquina. Pero ellos iban a hacer una demostración y el individuo trajo su máquina, trajo una funda de aserrín, nos pidieron con mucha seguridad que fuéramos a la cocina, trajéramos una funda de basura, de comida, de ensalada, cosas que estaban ahí, que se había presentado para la comida, y lo regamos por toda la alfombra. Y el vendedor muy seguro conecta su máquina y la agarra grande, era una máquina bastante grande, y él empieza y le dice, no, mira, esto lo recoge de una vez, y empieza y pasa una vez y otra vez y una vez y otra vez, y nosotros estamos viendo, pero óyeme, ¿cuándo es que va a terminar de recoger? Y pasaron como 2 minutos ahí en silencio, solamente escuchando la máquina y el hombre sudando porque no había recogido absolutamente nada. Nosotros teníamos nuestra aspiradora vieja ahí, la conectamos y en menos de 10 segundos habíamos recogido todo lo que estaba ahí. ¿Qué garantía podía darnos ese vendedor de que, óyeme, esta máquina, por grande que se viera, por lucecita que tuviera por abajo, por los lados, a veces nosotros escuchamos ideologías, filosofías de vida que nos prometen felicidad, que nos prometen satisfacción, que nos prometen que vamos a llegar a un estado de realización. Pero nada de eso realmente puede darnos a nosotros la certeza, la seguridad, esa esperanza anclada que nosotros podemos tener por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, mis hermanos, si tenemos asegurada nuestra eternidad por medio de la resurrección de Cristo, tú y yo podemos gastar nuestra vida, podemos invertir nuestra vida en el presente, en el servicio a nuestro Salvador. Vale la pena. No tenemos que distraernos con otras cosas. Todo lo que somos, todo lo que hacemos en el servicio para nuestro Señor. Pero hay una cuarta motivación que encontramos también en este capítulo 15, en los versículos 42 al 44. Dice allí la palabra del Señor, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Lo que estos versículos nos presentan a nosotros, esta cuarta motivación, es que finalmente
Nuestro cuerpo mortal, nuestro cuerpo de corrupción será transformado en gloria. ¿Cuántos dicen amén, Señor? ¿Ustedes no se levantan en la mañana? Nada más somos algunos de nosotros que al levantarnos como que nos duele la espalda baja, nos duele el pie. Pensamos, quizás algunos pensamos que vamos a vivir aquí por siempre y no tenemos ningún dolor, no tenemos ningún achaque, ningún quebranto. Nuestro cuerpo mortal, nuestro cuerpo sujeto a enfermedad y quebranto, un día será transformado en gloria. Y pasaremos de corrupción a incorrupción, de debilidad a poder. Pero para que esto ocurra, el principio que el apóstol nos está mostrando aquí es que primero la semilla debe morir para luego dar vida. Y en cierta manera, como nosotros hemos estado escuchando también en semanas anteriores, si hemos creído en Cristo, nosotros estamos crucificados juntamente, hemos sido crucificados juntamente con Cristo. De forma tal que desde ya nosotros podemos tener esta idea y vemos este inicio de cómo nuestra vida está siendo transformada, porque ahora ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y por lo tanto ha iniciado este proceso de transformación, de santificación. Pero si usted tiene los mismos años que yo tengo en el Evangelio o menos, usted podrá en algún momento también estar de acuerdo en que a veces nuestro caminar con el Señor, nuestra lucha contra el pecado y la carne es un poco frustrante. El mismo apóstol Pablo decía que él no pretendía que lo había alcanzado ya, que había alcanzado esa perfección del Señor Jesucristo. Pero mis hermanos, cuando nosotros levantamos nuestros ojos, somos recordados de que este cuerpo mortal de corrupción un día será transformado en gloria. Nuestro servicio al Señor tiene un fruto para la eternidad. Y por lo tanto, mis hermanos, nosotros estamos sembrando no para una cosecha terrenal, sino para una cosecha celestial. Invertimos nuestra vida no en lo temporal, sino que tenemos una percepción, tenemos una ganancia eterna. Y qué bueno fue escuchar el testimonio de los jóvenes que estuvieron en el campamento. Yo sé que ahora, y no sé cuántos de ustedes trabajaron como consejeros en el pasado, pero me dicen que ese campamento de Palabra de Vida hasta aire acondicionado tiene en las habitaciones. No sé si funcionaron, pero yo recuerdo en mis tiempos de consejero en Apen, dicen que sí, que funcionó muy bien. En Apen, en casa de Abraham, que era una pela ser consejero y estar dirigiendo un campamento. Y yo sé que los consejeros ahora también dejaron sus casas, dejaron la comodidad de sus camas, la tranquilidad, porque estos jóvenes probablemente no se acostaron de que a las 10 de la noche para una buena noche de descanso, ¿verdad? Que a las 2, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, ¿quién da más? Pero esos momentos de incomodidad, esos momentos de cansancio, consejeros que fueron allá y todos, fue un tiempo que ustedes invirtieron para lo eterno, en las almas de estos jóvenes. Y por lo tanto la idea es que, óyeme, qué bendición saber que lo que nosotros estamos haciendo no es para algo perecedero, no es para algo que va a quedar aquí en la tierra. No, nosotros tenemos la esperanza de que ese trabajo, esa palabra, ese tiempo de consejería, ese tiempo de comunión, estamos invirtiéndolo, uno, para que yo sea transformado, pero dos, también con la esperanza de que aquellos que están siendo tocados por el poder del Evangelio, también sus vidas serán transformadas. Y esto, repito, es una inversión para la eternidad. El apóstol Pablo nos invita entonces a nosotros a levantar nuestros ojos hacia esa gloriosa esperanza que tenemos en Cristo Jesús,
ese día en el que nosotros seremos glorificados, restaurados totalmente. Y recordamos eso, no simplemente para sentarnos y esperar, ok, Señor, ven pronto. Sí, anhelamos eso, pero lo que el apóstol Pablo está diciendo, a la luz de esa realidad, tú y yo entonces debemos estar sirviendo al Señor con entusiasmo y firmeza. Entonces, pasamos a nuestro segundo punto. El primer punto fue considerar lo que ese así que significa. Ese por tanto, así que, hermanos míos amados, el apóstol Pablo nos invita a que recordemos estas motivaciones que levantan nuestros ojos para que miremos ese tiempo de glorificación, ese tiempo en el que nuestros cuerpos mortales sometidos a corrupción serán restaurados, y a la luz de esa resurrección de Cristo, la esperanza que nosotros tenemos también de que seremos resucitados. Todo eso debe movernos a nosotros entonces. ¿A qué? A estar firmes y constantes. Firmes y constantes. Esta idea de estar firmes y constantes es la idea de una persona que está bien establecida, una persona que tiene convicciones que lo sostienen. Esta palabra firme aparece solo en 2 pasajes más, y en ambos pasajes tiene que ver precisamente con una convicción que tiene una persona que ha tomado una decisión que va a permanecer y que lo va a sostener. Y el apóstol Pablo nos dice aquí, estad firmes, tengan esa convicción. Y luego dice, estad firmes y constantes. Y la idea de ser una persona estable, no estar fluctuando de un lado a otro. ¿Cómo se ve esa firmeza? ¿Cómo se ve esa estabilidad en la vida del creyente? Bueno, en este texto, la forma en que esa estabilidad, en que esa firmeza se ve en el creyente, a la luz de esa esperanza futura, a la luz de esa gloria segura, el apóstol Pablo lo enfoca en ese servicio presente. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Y para que nosotros podamos estar sirviendo al Señor, para que nosotros podamos estar abundando en esa obra del Señor, quiero volver a recalcar esto. Ese servicio debe estar fundamentado, debe estar cimentado en una convicción clara, en un entendimiento claro de lo que el Señor nos ha dejado a nosotros. El hermano Xavier mencionaba hace un momento, y el pastor Pedro y yo también, lo agridulce que es que ellos como familia den este paso. Pero lo que lo lleva al hermano Xavier, a Jacqueline, a sus chicos, a dar este paso de ir a San Pedro de Macorís a servir, no es porque va a ser más conveniente o cómodo para ellos allá. No, es precisamente porque ellos están cimentados, fundamentados en esto que el Señor nos ha llamado a hacer, a invertir nuestras vidas para la eternidad, que eso es lo que realmente tiene valor. Y por eso entonces nosotros estamos dispuestos a crecer en la obra del Señor siempre. Hay otras traducciones que traducen ese crecer siempre como abundando en ese servicio activo, progresivo, generoso de la obra del Señor. Y hermanos, esto significa entonces que la expectativa que Dios tiene para nosotros no es que hace 20 años yo estaba sirviendo, tocando la guitarra y ya eso es todo lo que yo voy a hacer por el resto de mi vida. Y no me malentienda, por favor, siga haciendo eso. Pero la idea aquí, la invitación aquí es que, óyeme, el Señor me está diciendo que yo debo crecer, que yo debo abundar. Entonces, además de tocar la guitarra, quizá yo pueda estar orando por mis hermanos que están aquí en el ministerio de adoración. Quizá yo pueda ir a visitarle, quizá yo pueda ir a ayudar al hermano Xavier que se va a mudar a San Pedro de Macorís. Ve buscando un listado, Xavier, para que los hermanos vayan donde ti y se anoten los que tienen camionetas, camiones, para que puedan ayudarte en la mudanza. Pero el punto es, mis hermanos, que como creyentes la expectativa que el Señor tiene para nosotros es que estemos abundando,
creciendo en el servicio. Eso significa que no debe haber el cristiano cruise control, el CCC. Cristiano cruise control. ¿Ustedes saben lo que es cruise control? El modo crucero en los automóviles. Que la idea es que usted llega a cierta velocidad, a 80 o 100, le da ese botoncito y ya usted no tiene que preocuparse. Hoy día, con la tecnología de ahora, usted no tiene que preocuparse ni por aumentar la velocidad ni por reducir la velocidad, porque los sensores hacen que el vehículo se detenga si hay un carro que está muy cerca de usted. Y la idea que esto provee es cierta comodidad para que su pie no se canse, porque el pie se cansa. Y nosotros como cristianos estamos tratando de acomodarnos tanto así, cristianos, cruise control, que yo simplemente vengo a la iglesia, me siento ahí, escucho, canto y me voy y ya estoy cumpliendo con mi caminar con el Señor. El Señor no quiere cristianos cruise control. El Señor nos llama a crecer en el servicio de nuestro Señor, no a acomodarnos. Y te hago la pregunta en esta mañana. ¿Cómo está tu servicio al Señor? ¿Estás creciendo? ¿Te has estancado en tu servicio? Si yo te pidiera, miren, saquen todos una hoja aquí y hagan un listado del 1 al 10 y enumeren allí en qué áreas ustedes ahora mismo están sirviendo al Señor, están sirviendo a la iglesia, están sirviendo en sus comunidades. ¿Podríamos llegar a 10? El Señor espera que nosotros estemos creciendo, abundando en la obra del Señor, y remata ahí cuando tú te sientas bien, cuando todo vaya fluyendo. Eso es lo que dice ahí. Que sigas creciendo en la obra del Señor, siempre creciendo en la obra del Señor. Y ciertamente, mis hermanos, cuando nosotros vemos a nuestro alrededor y nos enfocamos en las aflicciones y el sufrimiento presente, uno podría desanimarse, pero en esta mañana el Señor nos ha traído su palabra para que levantemos nuestros ojos y a la luz de esa gloria futura segura, esa esperanza segura en Cristo, tú y yo tomemos la decisión de crecer siempre en el servicio del Señor. Pero también nos dice aquí, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esto nos recuerda otra vez la necesidad de qué hay en nuestra mente. ¿Qué es lo que yo estoy pensando? ¿Qué es lo que yo estoy creyendo? ¿Cuáles son las convicciones que me están sosteniendo, que me están impulsando a servir al Señor? El trabajo. Y algo importante aquí, la palabra que se utiliza para trabajo aquí implica que es algo forzoso, implica que es algo pesado. En otras palabras, servir al Señor, mis hermanos, no tengan ustedes la expectativa de que va a ser algo cómodo, algo sencillo, estrés free o libre de estrés. No, el trabajo para el Señor es arduo, es difícil. Pero recuerden que no es en nuestra fuerza, es la gracia de Dios conmigo. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Este trabajo implica esfuerzo real, cansancio, desgaste, pero nuestros ojos están en Cristo. Dependemos de la gracia del Señor. Y esto de saber me recuerda, o quizás una imagen que podría ayudarnos a nosotros, es que ante la realidad de que es un trabajo difícil, yo no sé cuántos de ustedes han ido a un gimnasio o han visto a un entrenador, ya sea en el gimnasio o en algún tipo de deporte que requiera disciplina, que requiera constancia, que requiera esfuerzo. Pero me viene a la mente la idea de un instructor en un gimnasio que le está enseñando a una persona a levantar una pesa que tiene que hacer 10 repeticiones. Y la idea es que está ahí continuamente diciendo, una más, vamos, otra más, una más. El trabajo es difícil, es pesado.
Pero en la medida que nosotros recordamos y sabemos lo que el Señor nos ha dejado, eso nos motiva a nosotros a seguir. Y te pregunto en esta mañana, ¿qué tú estás escuchando? ¿Qué tú tienes en tu mente? Lo que tú tienes en tu mente te está motivando a ti, te está animando a ti a servir al Señor a pesar de lo difícil que es, o te está alejando de ese sacrificio, de ese sufrimiento para el servicio. Hoy día se vende mucho, no, mira, tú lo que tienes que hacer es olvidarte de trabajar, de esforzarte, compra mi curso y tú vas a vivir libre de estrés. Pero eso no es lo que el Señor nos está diciendo. El Señor nos está invitando a nosotros a esforzarnos, a gastarnos, porque aquello en lo que nos estamos invirtiendo vale la pena, es para la eternidad. Así que, mis hermanos, en este texto nosotros encontramos estas motivaciones que nos invitan a nosotros a levantar nuestros ojos, a considerar esa gloriosa esperanza que tenemos en Cristo, que así como Él resucitó de los muertos, nosotros también experimentaremos esa resurrección, esa vida eterna. Y con esa gracia del Señor, nosotros seremos movidos a servir a nuestro Dios, a permanecer firmes, constantes, sirviendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo que hacemos no es en vano. Yo he hablado con muchas personas, muchos creyentes, que a veces están frustrados porque están en una oficina simplemente ingresando data o están haciendo cosas repetitivas y sienten como que, óyeme, mi vida no tiene mucho sentido, no tiene mucho propósito ahora. Pero qué bueno sería si todos nosotros, aún sea tecleando en un teclado o haciendo lo que estemos haciendo, lo hagamos con el enfoque de que esto es mi servicio al Señor. Y que el ejemplo, el testimonio que yo pueda dar en la oficina, en la calle, con los clientes, con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos, donde sea que yo me encuentre, yo vea eso como una oportunidad, no solo de poder invertir para el aquí y el ahora, sino para invertir en la eternidad, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Culmino en esta mañana haciendo algunas preguntas para reflexionar. ¿Cómo está tu servicio al Señor? ¿Eres firme? ¿Eres constante? ¿O estás fluctuando? Si es por un asunto de cómo te sientes hoy día, entonces sí voy a servir. ¿Qué dice eso? Bueno, el Señor nos está diciendo que según lo que nosotros sepamos, la convicción que nosotros tengamos, eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a permanecer siendo firmes en el servicio a nuestro Señor. ¿Estás creciendo en tu servicio o estás estancado? ¿Estás motivado por la esperanza gloriosa de la resurrección que nosotros disfrutaremos? Y no solamente nosotros, sino que podemos invertirnos para que otros también puedan conocer y experimentar esa eternidad. El Señor nos brinda esta visión para que nuestro servicio tenga este impacto eterno. Pero quizás aquí en esta mañana hay alguna persona que ha escuchado acerca de la resurrección, ha escuchado acerca de cómo debemos servir al Señor, pero quizás en esta mañana tú ni siquiera tienes esa esperanza ante la muerte. Bueno, hemos estado hablando de todo este propósito, de toda esta intención, de toda esta esperanza que nos mueve a nosotros a vivir para el Señor, precisamente por la gloriosa expectativa que tienen aquellos que están en Cristo. Que si estamos en Cristo, tú y yo entonces podremos experimentar esa vida nueva en Él. Y en esta mañana, incluso antes de considerar el servicio al Señor, yo te animo a ti a que consideres, a que busques en tu corazón, ¿tengo yo esa esperanza?
¿Hay algo que me va a motivar a mí a servir al Señor? Bueno, pues es que tú creas en Cristo Jesús y que tú puedas tener también esa esperanza de vida de que así como Cristo venció la muerte, venció el pecado, si tú crees en Él y estás en Él, tú también podrás experimentar esa vida eterna. Y tu cuerpo mortal corrompido también experimentará esa transformación gloriosa de la que este texto nos está hablando aquí. Y por eso entonces nosotros podemos servir al Señor en el presente motivados por esa gloria segura que tenemos en Cristo Jesús. Padre, gracias damos en esta mañana por esta porción de las Escrituras que tú nos has permitido considerar y que tú, Señor, nos has hablado para que seamos motivados a servirte a ti, Señor, por esto que en Cristo Jesús ya es una realidad y es posible. Aguardamos ese día, Señor, en el que nuestro cuerpo mortal, nuestro cuerpo sometido a corrupción y debilidad será transformado gloriosamente. Y Señor, por esta esperanza tan maravillosa que podemos tener por Cristo Jesús, que esto nos motive a invertir también nuestras vidas para que otros tengan la misma esperanza de salvación y vida eterna. Oh Señor, glorifícate en medio nuestro. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Amén. Señor les bendiga.